Tenía hambre, tenía frío, y nadie quiso mirarlo a los ojos. Pero una ancianita pobre, con más arrugas que monedas, hizo algo que cambiaría 2 vidas para siempre. Bienvenido a esta familia de historias que tocan el alma. Antes de sumergirte en este relato que te hará llorar y reflexionar, regálanos un like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. En lo alto de un pueblo escondido entre cerros polvorientos y caminos de piedra, vivía doña Carmela. Su casita, hecha de adobe y con techo de tejas viejas, parecía resistir el paso del tiempo con la misma dignidad con la que ella vivía, en silencio, sin quejas y con las manos siempre ocupadas en algo bueno. Cada madrugada, cuando el cielo aún estaba teñido de gris y el frío mordía los huesos, doña Carmela encendía su horno de leña. Con harina, agua y unas gotas de esperanza, moldeaba panecillos redondos que olían a hogar. No tenía mucho, apenas lo justo. Pero cada pan que salía dorado del horno llevaba algo más que alimento, llevaba amor, paciencia y fe. Las gallinas cacareaban al fondo, y su gato viejo, al que llamaba Silvestre, se enroscaba a sus pies mientras ella amasaba con fuerza, como si en cada vuelta pudiera espantar las penas que nunca decía en voz alta. Doña Carmela ya había vivido muchos años y muchas ausencias. Su esposo, fallecido hacía décadas. Sus hijos, lejos. Su voz, casi olvidada por los vecinos. Pero su bondad, intacta. Cuando el sol asomaba tímido entre las montañas, salía con su canasta cubierta por un mantel bordado a mano. Iba casa por casa, saludando con una sonrisa a quienes apenas le devolvían la mirada. Algunos le compraban por costumbre. Otros solo decían mañana, doña Carmela. Pero ella no se desanimaba. Caminaba con paso lento pero firme, como si su misión en este mundo fuera más grande que la venta de pan, repartir un poco de consuelo, aunque nadie lo notara. Esa mañana, sin saberlo, algo iba a cambiar en el pueblo. Algo pequeño. Algo silencioso. Pero que, como el pan recién horneado, traería consigo el aroma de una lección que pocos estaban dispuestos a aprender. El polvo se levantó en la entrada del pueblo cuando un extraño apareció caminando por el camino principal. Tenía la ropa rota, los pies descalzos y la barba tan larga como el abandono que arrastraba. Y sus ojos, hundidos y apagados, buscaban algo más que comida, buscaban humanidad. Pero no la encontró. Las primeras miradas fueron de desprecio. Las segundas, de burla. Y pronto, las palabras se convirtieron en piedras. Algunos comerciantes, al verlo acercarse a sus tiendas, salieron con baldes de agua fría y lo echaron sin siquiera escuchar lo que iba a decir. Las señoras cerraban sus ventanas. Los niños lo señalaban con risas. Y más de un hombre tomó un palo solo para asegurarse de que ese vagabundo no se quedara ni un minuto más. «Fuera de aquí», gritaban. «No queremos problemas». Nadie le preguntó su nombre. Nadie quiso saber por qué había llegado. Para el pueblo, era solo otro mendigo más, otro desecho de la vida que no merecía ni una palabra de cortesía. El hombre, que no era tan viejo, pero a quien los años de calle le habían robado la juventud, se apoyó bajo la sombra de un árbol seco, al borde de la plaza. Tenía hambre, frío y vergüenza. No por su aspecto, sino por descubrir que la miseria más grande no era la suya, sino la de aquellos que habían olvidado cómo mirar a los demás con compasión. Y mientras los murmullos crecían y los ojos lo seguían con repulsión, una mirada distinta lo observaba desde una esquina. Una mirada arrugada, silenciosa y llena de ternura. Doña Carmela, con su canasta aún medio llena, lo había visto todo. Y su corazón, como el horno de su casa, empezaba a encenderse con una llama que muy pronto ardería más fuerte que el juicio de todo el pueblo. La tarde caía con lentitud sobre el pueblo,
tiñendo de naranja las paredes viejas y los techos agrietados. El aire comenzaba a enfriarse, y la mayoría de los vecinos cerraban puertas y ventanas, protegiéndose del mundo como si también cerraran el corazón. Pero doña Carmela hizo lo contrario. Con paso firme y sin decir palabra, se acercó al hombre sucio y abatido que seguía sentado bajo el árbol. No lo miró con pena, sino con ternura. Le tendió la mano como quien ofrece no solo ayuda, sino también dignidad. Él, desconfiado al principio, aceptó. Y juntos caminaron hacia la pequeña casita de adobe, sin que nadie lo impidiera, aunque muchas miradas se clavaron en sus espaldas. Al llegar, la ancianita sacó sus últimos ahorros de una cajita de lata escondida en un rincón. Salió al mercado y compró una presa de pollo, un poco de arroz y un racimo de hierbas frescas. Y esa noche, su cocina volvió a encenderse con un fuego especial. Mientras el vapor llenaba el aire con aromas cálidos, el hombre permanecía sentado, en silencio, con los ojos clavados en la nada, como si aún no comprendiera lo que estaba ocurriendo. Cuando la cena estuvo lista, doña Carmela colocó el plato frente a él con una sonrisa suave. «Come tranquilo, hijo. Nadie te va a correr de aquí». El hombre la miró con los ojos vidriosos. Tomó la cuchara con manos temblorosas y empezó a comer despacio, muy despacio. Cada bocado era una caricia al alma. Y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas sucias. Lloraba en silencio, no de hambre, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo trataba como un ser humano. Como alguien que merecía un lugar en el mundo. Y cuando la cena terminó, doña Carmela preparó su vieja camita y la ofreció al hombre. Él se negó con fuerza. «No, señora, no puedo, usted no tiene por qué hacer esto». «Claro que no tengo por qué», respondió ella con dulzura. «Pero quiero hacerlo». Y antes de que él pudiera insistir, ella se dirigió al sillón viejo de la sala, aquel que crujía con cada movimiento, pero que ella llamaba su rincón de descanso. Se acomodó entre cojines desparejados, se arropó con una manta tejida a mano y cerró los ojos. Y así, esa noche, el silencio en la casa no fue de soledad, sino de paz. Pero al amanecer, cuando la luz dorada entró por las rendijas de la ventana, doña Carmela se levantó con una sonrisa y al mirar hacia la cama, no encontró a nadie. El hombre se había ido. Revisó la puerta, no estaba forzada. Miró la mesa, aún quedaban migajas de pan. Se asomó al patio, vacío. Se sentó despacio, con el corazón apretado. Pensó si había hecho mal, si había sido ingenua, si todo había sido un error. Pero después suspiró, tomó su canasta de panecillos, y salió, como cada día, a seguir repartiendo bondad. Los días pasaron con la calma aparente de siempre, pero dentro de doña Carmela algo se había quedado inquieto. A veces miraba el sillón y recordaba esa noche. A veces, mientras amasaba el pan, se preguntaba si aquel hombre estaría bien, si tendría abrigo, si habría encontrado un poco de esperanza. Pero la vida no espera. Y un día, la tragedia tocó a su puerta. Una mañana nublada, 3 hombres con trajes oscuros bajaron de una camioneta gris. Traían papeles en la mano y una expresión de frialdad que no entendía de recuerdos ni de humanidad. Uno de ellos habló con tono seco. «Venimos a ejecutar una orden de desalojo. Esta propiedad tiene una deuda impaga con el banco desde hace años». Doña Carmela sintió que el suelo se le movía. Aquella deuda había sido de su esposo, fallecido hace tanto que ya casi no soñaba con él. Nadie le avisó. Nadie le dio tiempo. «Por favor», suplicó. «Denme unos días. Vendo pan, puedo pagar poco a poco». Pero los hombres negaron con la cabeza. Uno de ellos revisó su reloj. Otro empezó a caminar hacia la puerta. Doña Carmela,
con las manos temblorosas, se sentó en el umbral. No lloraba por la casa. Lloraba por el abandono, por la injusticia, por sentir que una vida entera de esfuerzo podía borrarse con una firma. Y justo cuando uno de los hombres iba a empujar la puerta, se escuchó el sonido de un motor acercándose. Un pequeño camión blanco se detuvo frente a la casa. Y de él descendieron dos jóvenes que comenzaron a bajar cajas llenas de alimentos, ropa y provisiones. La gente del pueblo se asomó, curiosa. Y entonces, del asiento del conductor bajó un hombre vestido de traje gris, con zapatos brillantes y una presencia imponente. «Deténganse», gritó con voz firme. Los del banco se voltearon, desconcertados. Doña Carmela alzó la vista y sus ojos se abrieron con asombro. Era él. Aquel mismo hombre al que una vez llevó a su casa. El mismo que lloró con su cena. Solo que ahora, su rostro estaba limpio, su cabello corto, y su mirada, llena de vida. Sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y, con paso firme, se acercó al jefe del banco para entregárselo. «Si ella tiene una deuda, yo quiero pagarla», dijo con voz serena. «Aquí está todo. Es suficiente para cubrirla completa». Luego lo miró a los ojos y añadió, sin levantar el tono: «Y quiero que me prometan que no volverán a molestarla nunca más». Los hombres del banco se miraron entre sí. No había nada que discutir. Y sin decir palabra, firmaron los papeles con rapidez, guardaron los documentos, se dieron media vuelta y se marcharon del lugar, dejando atrás el silencio. Doña Carmela permanecía inmóvil. Sentía un nudo en la garganta. Quiso hablar, quiso preguntar, quiso agradecer, pero las palabras no le salían. Solo miraba al hombre con los ojos llenos de asombro y confusión. Y antes de que ella pudiera decir algo, él dio un paso al frente y habló primero. «Perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente», dijo, con la voz rota. «Y desde ese día caí en una oscuridad tan profunda que dejé todo atrás, mi trabajo, mi familia, mis amigos, incluso dejé de ser quien era. Vagaba sin rumbo, esperando que la vida se acabara sola». Hizo una pausa larga, como si necesitara juntar fuerzas, respiró hondo y continuó hablando con voz suave. «Pero aquella noche, cuando usted me dio comida, calor y un lugar donde descansar, sin preguntas, sin desprecio y sin juzgarme, me devolvió algo que yo creía perdido para siempre». La miró con una gratitud profunda, de esas que no necesitan adornos ni explicaciones. «Me devolvió las ganas de seguir viviendo». Doña Carmela sintió que todo su cuerpo temblaba. El corazón le latía con fuerza y un nudo le cerró la garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre se arrodilló frente a ella, con humildad sincera. «Gracias por no cerrar su puerta, cuando todo el mundo la cerró», dijo en voz baja. Las lágrimas corrieron por el rostro arrugado de doña Carmela. Y con los ojos llenos de emoción y la voz apenas audible, solo pudo responder: «Gracias por volver». La brisa de la tarde se deslizaba con suavidad entre los árboles del pueblo, moviendo sus hojas como si las acariciara. El cielo, cubierto de nubes doradas por el atardecer, parecía guardar un silencio especial, como si la naturaleza misma supiera que algo importante había sucedido en aquella casita humilde de adobe. Doña Carmela, aún con el corazón estremecido, se sentó despacio en su viejo sillón. Era el mismo sillón que tantas noches la había acompañado en su soledad, cuando el mundo parecía haberla olvidado. Pero esta vez no lloraba por tristeza. Las lágrimas que caían por su rostro nacían de algo distinto, más profundo, la certeza de que el bien que se entrega con amor, por pequeño que parezca, siempre encuentra la forma de regresar. El hombre, que ya no era el mendigo abatido que llegó al pueblo, sino alguien que había vuelto a encontrar sentido a su vida, se acercó a ella con una mirada nueva.
No traía necesidad en los ojos, sino gratitud. No venía a pedir, sino a cerrar un capítulo con dignidad. Quisiera darte más tiempo, más abrazos, más palabras de agradecimiento, dijo con voz tranquila. Pero ahora tengo un camino nuevo que seguir. Gracias a ti, quiero vivir, de verdad. Luego le entregó las llaves de un pequeño camión cargado con víveres, herramientas y ropa. Después, sacó un sobre grueso, bien cerrado, y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Doña Carmela negó lentamente con la cabeza. No, hijo, no hace falta. Yo no hice nada esperando algo a cambio. Él la miró con una sonrisa serena, llena de respeto. Lo sé, respondió. Y justamente por eso lo mereces. Ella miró el sobre con cierto temor. No por lo que pudiera haber dentro, sino porque sentía que aceptarlo era ponerle precio a un acto que nació del corazón. Pero el hombre no insistió. Solo dejó el sobre la mesa, se inclinó frente a ella, tomó sus manos arrugadas con suavidad y se despidió con una reverencia humilde, como quien reconoce a alguien que le salvó la vida sin pedir nada a cambio. Se marchó en silencio, sin despedidas largas, dejando tras de sí una sensación tibia, una esperanza que flotaba en el aire. Y desde aquel día, doña Carmela ya no tuvo que preocuparse por el pan de cada mañana. Pero, aún así, cada amanecer seguía amasando con sus manos pacientes, encendiendo el horno y recorriendo el pueblo con su canasta. No lo hacía por necesidad, sino por amor. Porque entendió que su trabajo no solo alimentaba cuerpos, sino también corazones. Las personas del pueblo, que antes apenas la miraban, ahora la saludaban con cariño. Algunos la ayudaban a cargar la leña. Otros se ofrecían a llevar su canasta. Y muchos se quedaban a conversar con ella, sentados en la pequeña banca de su patio, donde siempre había una taza de té caliente y una palabra sincera. No se volvió rica en oro, pero sí en algo mucho más valioso, en paz. Vivía sin lujos, sin ruido y sin grandes posesiones, pero rodeada de una calma profunda, de esa que solo conocen quienes han amado sin condiciones. Doña Carmela nunca volvió a ver al hombre. Pero cada vez que el sol se ocultaba y el cielo se pintaba de colores suaves, sentía en su corazón que él estaba bien. Que su vida continuaba. Que había vuelto a florecer. Y así, en su casita sencilla, entre panés recién horneados y atardeceres dorados, doña Carmela siguió regalando lo mejor de sí. Porque cuando el bien nace del corazón, siempre, siempre vuelve multiplicado.